¿Sabe qué me dijo una vez una mujer que no entiende esto de la Biblia? A veces son cristianos, pero cristianos tradicionales o religiosos. ¿Qué es eso de la dichosa cobertura? Me dijo, pero así de una forma como agresiva, ¿no? Y yo le digo, está en la Biblia. Y todo lo que está en la Biblia, pues hay que hacerlo. Entonces, miren, hermanos, hay gente que dice que eso no es bíblico, que eso alguien se lo inventó. Y realmente, hermanos, Dios no se inventa cosas, Dios hace cosas, crea cosas. Entonces, mire, aquí es donde nosotros tenemos que llegar. Fíjense que si usted se da cuenta en la Biblia, dígame de personas en la Biblia que estuvieron desnudas y tuvieron que ser cubiertas. Adán y Eva, aleluya. Bueno, ¿quién más? Noé, dice mi esposa. ¿Quién más? ¿Quién? Saúl. ¿A Saúl también le dieron cobertura? El endemoniado gadareno. Al hijo pródigo. Le tuvieron que dar vestiduras porque empecé a haber comprado unos pantalones de mezclilla, los que venden ahora, hermanos, enseñando por acá atrás, ¿verdad? Y pues imagina, ya que las modas son tremendas, ¿verdad? Hoy las hermanas o hermanos quieren dirigir y con pantalones rotos, hermano. Ya casi se parecen a la Gloria Trevi, ¿verdad? Hombre, se imagina. Hay gente que está rompiendo la cobertura. Miren, hermano, qué tremendo es eso. Gente que está rompiendo la cobertura porque quieren que se vea su desnudez. Entonces, cuando nosotros vemos, y ya ve que hoy en día, hermanos, tal vez alguien diría, es que hermano, usted ya está pasado de moda, pues tal vez alguien podrá decir así, ¿verdad? Pero yo tengo hijos jóvenes y también les dan ganas de ponerse pantalones de vez en cuando así. Un día traía a mi hijo uno con 3 cortaditas así, cortaditas nada más, y le digo, ¿y por qué traes eso? ¿No tienes ropa? Te compro. Vamos, le digo, te compro unos pantalones. Pero bueno, va a decir alguien, entonces usted los disculpa. No, yo no los disculpo, ni a mis hijos, porque yo creo que es un desorden. Es una moda de desorden. Entonces ahí donde nosotros tenemos que preguntarnos, ¿quién es el que desnuda? El enemigo. El enemigo es el que desnuda. Desnudó a Adán y a Eva. Desnudó al hijo que salió con herencia. Ay, hermano, qué tremendo eso. Salió con herencia, pero no sabía usar su herencia. Y entonces el enemigo le quitó su herencia y lo desnudó. Mire, qué tremendo. El gadareno tenía una familia, hermanos. Tenía esposa, tenía hijos. Si alguien lo veía, tal vez este vago a saber de dónde salió. Tal vez hubiera dicho usted si lo hubiera visto. Ha de ser un ocioso. No, era un hombre que tenía esposa y tenía hijos. ¿No ve que cuando él le rogaba al Señor que lo dejara ir con él, el Señor le dijo, no, ve a los tuyos, ve a los tuyos y muéstrales quién eres ahora, muéstrales cómo te ha cambiado el Señor? Mire, hermano, pero ¿cómo llegó? Me imagino que haber empezado con pantalones de mezclilla rotos, ¿verdad, hermano? Y de ahí se fue a otro y a otro hasta que quedó desnudo. Mire, qué tremenda situación. Tal vez alguien dirá, pastor, pero hay que entender a los jóvenes. Sí, hay que entenderlos. Yo no estoy en desacuerdo. Hay que entenderlos, pero no hay que desnudarlos. No hay que permitir la desnudez dentro de la iglesia. ¿Se imagina, hermanos, que una hija de uno llegue a la iglesia y llegue con un pedacito de falda así? Y que sea la hija del anciano. Yo rápido voy a ir contra el anciano. ¿Qué está pasando, hermano? Ya nos pasó una vez. Es que no me hace caso. ¿Cómo que no? Vamos, ahorita le va a hacer caso. Y ya no volvió a llegar así a la iglesia. Le dije yo, no es correcto. No está bien. Entonces ahí entendemos que
Cuando una persona se desnuda para ser provocativa, es que trae malicias espirituales y el enemigo le está desnudando. Entonces, miren, hermanos, el pudor y la honestidad son muy buenos. Qué bonitos, ¿verdad? Imagínense una mujer que se viste toda escotada. Va a decir, usted hoy vino bien legalista al pastor, ¿verdad? Hermano, y trae una falda que le llega hasta los pies. Mire, hasta los pies, hasta los tobillos, pero abierta desde aquí hasta abajo. ¿Qué chiste tiene, hermano? No, hombre, ¿qué chiste tiene eso? Entonces, mire, usted, yo pienso, todos tenemos que preguntarle al Señor, papito, ¿te agrada cómo soy? ¿Te agrada cómo me visto? ¿Te agrada cómo me comporto? ¿Te agrada, Señor, cómo vivo? Entonces el Señor va a empezar a hablarle y le va a empezar a decir las cosas. Miren, hermanos, el enemigo acecha tanto el hogar de los cristianos que si no tenemos carácter, el enemigo desnuda a nuestra familia. Y decimos, qué horrible situación, qué duro. Entonces ahí es donde nosotros podemos tal vez darle valor. ¿Se imagina el pródigo durmiendo, hermanos, por mucho tiempo en los sepulcros, pero desnudo? Desnudo. Y eso es lo tremendo que nosotros hoy pudiéramos pensar cuando a él le devuelve el Señor sus facultades mentales, hermano, porque él se volvió loco. Los demonios lo volvieron loco. Y mira, hermano, y cuando el Señor lo libera y le pone en orden su mente y pide que le traigan ropa, hermanos, y lo viste. Eso fue un asombro para la gente, ver a aquel hombre, hermanos, que nadie podía dominarlo. Pero lo ven ahora en su juicio cabal y lo ven ahora predicando, hermano. ¿Qué se imagina usted que diría la gente? Ay, miren el loco, ahora de traje anda el loco. Miren lo que ha arreglado, está hasta bien bañadito y bien peinado. Ah, mire, parece que la gente no se fija, pero sí se fija. Y entonces ese fue un motivo para él de poder predicar el evangelio. Usted no tiene un motivo para predicar el evangelio. Que la gente que lo conoció diga, ay, si esta mujer era tremenda, este hombre también era especial. Ahí dice uno, sí, especial para lo malo por desgracia. Pero ahora Jesucristo me ha cambiado. Ah, mire qué bonito, hermano. ¿Sabe qué dijo una mujer en mi pueblo cuando supo que yo era pastor? Pueden creer que el Elías es pastor, dijo. Así, hermano, pero de una forma incrédula. Si nosotros lo conocimos, dicen. Pero el asunto es que conocieron a la vieja naturaleza. Y es ahí donde nosotros tenemos la oportunidad para decir, miren, así como el endemoniado gadareno lo encontraron vestido, dice la Biblia, y en su juicio cabal. Miren qué bonito, hermano. Que ahora hay algo que nos marca. El gadareno fue marcado para poder decir lo que Dios había hecho en su vida. Y ahí es donde usted tiene que pensar, ¿qué ha hecho el Señor en usted? ¿Ha tenido misericordia de su vida? Sí, hermanos. Grande misericordia ha tenido el Señor de nosotros. Entonces ahora tenemos un motivo por el cual decir que Dios es grande, que Dios es poderoso, que Dios transforma vidas, ¿verdad? Que Dios cambia corazones, que Dios hace cosas grandes. Entonces, aquí es donde ahora nosotros tenemos que decir, yo estaba desnudo. Era la vergüenza. Miren, hermanos, cuando uno es malo y se comporta mal en la familia, ¿cómo dice uno? Soy la oveja negra de la familia. Pero se equivoca uno porque ni oveja es, hermano. Sí, esa es la situación. Ni oveja es uno.
Negro tal vez sí, ¿verdad? Pero oveja no. Y esa es la situación. ¿Por qué, hermano? Porque uno ha llevado una vida donde el diablo lo ha desnudado a uno, le ha quitado la cobertura de gloria, le ha quitado lo más importante, y cuando se lo ha quitado, entonces lo avergüenza a cada rato, lo pone en ridículo. Pero mire qué bonito, cuando uno viene a Cristo, el Señor nos empieza a vestir. ¿Y sabe de qué nos viste primero? Nos viste primero de honra. ¿Sabe de qué nos viste después? Nos viste de gloria. ¿Sabe de qué nos viste después? Nos viste de hermosura. ¿Sabe de qué más nos viste? Nos viste de santidad. ¿Sabe de qué más nos viste? Nos viste de temor. Mire qué bonito. Mire cuántas formas de vestirse hay, hermano. Y podríamos seguir. Nos viste de paz. Nos viste de sabiduría. Amén. Mire, qué tremendo. Nos viste de gozo. De amor también nos viste. Entonces mire qué grande es Dios. Porque hermanos, entonces nos damos cuenta. ¿Se ha fijado que cuando la mujer va a salir a algún lado o hay una invitación a una fiesta de cristianos, dicen, apúrale porque ya es tarde, es que no tengo que ponerme? Bueno, eso tal vez solo me pasa a mí, hermano, a ustedes no les pasa, ¿verdad? Que la esposa dice, es que no tengo que ponerme, y acá hay un montón de ropa ahí, hermano, y no tienen que ponerse. Mire. Bueno, mejor le cambio. Bueno, pero ya hablando de lo que es la vestidura que nos cubre, es muy bonito, hermanos, entender que tenemos muchas vestiduras para vestirnos, que son las que nos cubren. Entonces aquí es donde podríamos decir nosotros, nos vistió de gloria y de hermosura. Y mire, y todavía nos falta un vestido. Ese va a ser el último. Y es cobertura también. Y a su esposa se le ha concedido. ¿Qué se le concedió a la esposa? Que se vista de lino fino. Miren, hermano, otra cobertura. El lino fino. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que pensar. Miren, a Cristo en la cruz cuando lo crucifican, los que estaban desnudos empezaron a apostar, a echar suertes para ver a quién le tocaba tal vestidura, tal cobertura. Porque en esto también le quiero decir que el Señor tiene varias coberturas. Como el sumo sacerdote las tenía en el tabernáculo de reunión. Fíjese que por eso la Biblia dice que los miembros que sentimos que tienen menos decoro, los vestimos con más decoro, dice. Mire, qué importante. Y eso es cobertura. Entonces aquí es donde nosotros vamos pensando y entendiendo de que nosotros tenemos varias coberturas. Fíjese, para empezar, en la Biblia se marcan 5 ministerios que son la mano de Dios. Y esos 5 ministerios, cada uno trae una forma diferente de vestir a la oveja. Entonces aquí podríamos decir una forma diferente de cubrir. Entonces cuando llegamos a la forma diferente de cubrir, hermanos, podríamos decir que hay áreas de nuestra vida que están en deshonra. Y para que la deshonra les sea quitada, tenemos que cubrirlas con honra. Mire qué tremendo es esto. ¿Sabe usted que cuando una muchacha se casaba, hay cobertura también? Se ponían sábanas donde la muchacha se acostaba y también se cubría. Y si la muchacha no era virgen y el hombre la quería deshonrar, el padre lo primero que hacía era recoger las sábanas con las que se cubrió. Mire, esto es para que entendamos cobertura hasta cuando vamos a dormir.
¿No le ha pasado a usted que a veces es atacado fuertemente en los sueños? Y hay una lucha terrible, pero yo he llegado a entender, hermanos, que las batallas en el sueño, de la cama, del descanso, del reposo, hermanos, son batallas para que aprendamos a cubrirnos. Fíjese que yo fui atacado, he sido atacado muchas veces y doy gracias a Dios por entender que en medio de esos ataques el enemigo trataba de meterme miedo, me decía, te vas a morir, te voy a matar, vas a terminar así, y yo te reprendo en el nombre de Jesús, te echo fuera en el nombre, porque él trataba de meterme miedo. Y todos los ataques eran con armas de miedo, hermanos, y con amenazas. Entonces Dios me fue equipando y me fue cubriendo, porque también hay cobertura de guerreros. ¿Sabe usted que en Efesios 6 se habla de la cobertura de un guerrero? Que es toda la armadura de Dios. Cobertura para la cabeza, cobertura para el pecho, cobertura para los pies. Mire, hermano, cobertura para todo. Entonces, ahí vamos ahora nosotros entendiendo el desempeño de una cobertura. Cómo una cobertura se debe desempeñar. No solo es decir, yo cubro a estas personas, sino es ayudarlos a que sean libres de todas las acechanzas del enemigo y pelear con ellos las batallas para enseñarles a tener cobertura de guerreros. No es solo cubrirlos, sino decirle, estás cubierto con cobertura de guerrero, aprende a pelear tus batallas. Mire qué importante. Tal vez usted no venía a oír eso hoy, ¿verdad? Tal vez hoy usted esperaba que yo tuviera aquí un corazoncito dibujado, ¿verdad? Y que dijera, feliz día del amor y la amistad. Eso esperaba usted, ¿verdad? Hermanos, eso es del mundo, hermanos. Usted ya no es del mundo, ¿eh? Mire, si no, tú dijiste no. Ustedes ya no son del mundo. Ya no, aleluya, hermanos. Miren, déjenme aplaudirles, gloria a Dios, porque ya no son del mundo. Entonces, mire qué importante la cobertura para un guerrero. Fíjense que en esto yo creo que nosotros tenemos que aprender, hermanos. No sé, pero Dios quiere que yo los siga equipando a ustedes con respecto a guerra, hermanos, espiritual. Porque si algo la iglesia muchas veces no sabe es pelear sus batallas. Ay, pastor, ore por mí porque ya el diablo ya me trae. ¿Cómo que lo trae? No tiene por qué traerlo. Párese como una guerrera, un guerrero de Dios y hágale frente y no le tenga miedo. Si hay una de las armas del enemigo que es poderosa, es el miedo, hermano. El miedo desarma a todo cristiano. Mire, es tremendo cuando llegamos ahí porque decimos, Señor, ¿y qué hago? ¿A quién le hablo? Mire, esa es la situación. Yo he tenido que llegar a administración con mis hijos, que al punto de decirle, hijo, yo te estoy ministrando, pero tú aprende a hacerlo. Porque cuando yo no esté, tú tienes que pelear tu batalla y salir victorioso. Mire, es tremendo, pero yo bendigo a Dios y por dentro yo estoy bien gozoso, hermano. Y yo digo, aleluya, dale más duro, Señor. Claro, que no me oiga, ¿verdad? Pero yo digo, aleluya, Señor, sigue tratando con él para que se humille y se postre ante ti. Mire, a las 3 de la mañana nos va a hablar, me siento mal. Me siento muy... Temas no llegan por casualidad, hermano. Llegan con un propósito. Por eso la Biblia dice, a los que amamos a Dios, todas las cosas, oiga eso, todas las cosas nos ayudan para bien. Sí, hermanos. Entonces ahí es donde tenemos que entender cómo tener una salida victoriosa de los problemas, cómo tener una salida victoriosa de lo que estamos pasando. La guerra no es pelear con nuestros familiares. La guerra es pelear contra el enemigo, ¿estamos de acuerdo? Yo he aprendido a través de los años, hermanos, que las cosas no se deben de forzar.
Las cosas se tienen que dar porque hemos estado orando, hemos estado clamando, hemos estado peleando de la batalla desde la casa. Libéralos, Padre, libéralos. Ahora tú lo haces. En el nombre de Jesús, desde aquí echamos fuera a los demonios, echamos fuera a los espíritus inmundos. Estamos peleando una batalla que, hermanos, se está cumpliendo en otro lado, donde está la persona que está en la batalla también. Entonces, ahí es donde hay que entender que hay quien te está cubriendo en la batalla. Mire, yo estoy de rodillas, estoy, Padre, tú liberas a este hermano, tú lo liberas, tú liberas a esta hermana. Amén. Señor, tú lo haces, Padre. Te estoy cubriendo, estoy liberando y estoy cubriendo. Entonces, mire, ahora sí lo voy a dar por la Biblia, porque decir usted, pastor, ya se fue todo el tema y no nos dio bases, va a decirse, no, ahí le van las bases, hermano, con las columnas de una vez. Mire, 1 Corintios 11, 5, 6 y 7. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado, pero como hoy está de moda raparse. Mire, una vez llegó una hermana bien rapadita hasta acá y le digo, venga, hermanita. Antes eso era una vergüenza, que una mujer se rapara como hombre. Ay, es que pastor, el calor está insoportable. El infierno también está insoportable. Sí, hermanos. ¿Qué digo yo? No, es que hagamos lo que Dios nos manda hacer. No hagamos el seguir las costumbres del mundo, hermano. Hoy las mujeres que son lesbianas, se cortan el pelo hasta mejor que algunos hombres. Mire, hasta la orejita aquí arribita, así, el cortecito y toda la cosa. Y uno, ¿y ahora qué nos pasa a los cristianos? Va a decir usted, va. Mire, qué tremendo. Me da risa porque apenas fuimos por ahí a un culto y estaba uno tocando el teclado y me quedé viendo, y este melenudo, dije yo, ¿qué le pasó hoy? Hermanos, hay cosas que a veces no vemos en el sentido de que, fíjese que en esto mire, no he leído los versículos todavía, pero ¿sabía usted que muchos judíos se cubren la cabeza? El día de hoy cuando rezan allá en el Muro de los Lamentos. Pero es una costumbre, hermanos, que agarraron ellos cuando vieron que Moisés se cubrió la cabeza. Mire, si usted lee la Biblia detenidamente, se va a dar cuenta que dice que cuando Moisés entraba a la presencia de Dios, se quitaba el velo. Y ellos se lo ponen en lugar de quitárselo. Entonces, hay algo que nosotros debemos de entender. ¿Por qué se empezó a cubrir el rostro Moisés? Porque dice que no podían ver su rostro, porque su rostro resplandecía, porque había estado en la presencia del Señor. Y él, por no entrar en debate con los de ese tiempo, se cubrió, hermano. Pero delante de Dios, él se quitaba eso. Entonces, ahí es donde nosotros vamos entendiendo que mucha gente a veces sigue tradiciones, sigue costumbres, sigue imposiciones de los hombres, como que fueran doctrinas verdaderas. Entonces, por eso aquí mire cómo dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Entonces usted va a decir, bueno, ¿la Biblia se contradice o qué pasa? No, al decirle, si no se cubre, rápese la cabeza. Ah, no, eso no lo voy a hacer porque es una vergüenza. Es una afrenta, decía la mujer en este tiempo. Si no te vas a cubrir, rápate la cabeza. Ah, no, me van a ver como una rebelde. Me van a ver como una persona que no se sujeta. Mire, entonces la mujer decía, no, pues entonces sí me pongo el velo porque yo no quiero andar rapada. Entonces dice, porque dice, si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, ¿qué dice? Que se cubra, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza. Pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Amén. Entonces, mire, hermano, qué tremendo es esto, porque entonces aquí, y si nos vamos al orden,
Dice que el Padre es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del varón. Y el varón, dice, es la cabeza de la mujer. Hay un orden. El que muchos pastores no entienden, porque muchos leen 1 Corintios 11, dice, porque es que en lugar de velo le he dado el cabello. Sí, le he dado el cabello allá afuera. Pero cuando ore o cuando profetice, dice la Biblia, debe cubrirse la cabeza. Y fíjese, hermano, que el cubrirse la cabeza es un reconocimiento de autoridad. Quiere decir que la mujer que lo hace está reconociendo autoridad sobre su vida y se está sujetando. Ese es el asunto del velo. Algunas dicen, oigan, pastor, yo me tengo que poner esa mantilla. Le digo, hermana, primero tiene que entenderlo a través de la Biblia. Nosotros enseñamos, no imponemos. Cuando usted ya lo haya entendido, cuál es el beneficio, cuál es el propósito, entonces usted lo va a hacer. Mientras no lo entienda, va a decir, es que no, pero si usted ama al Señor, le va a obedecer. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno, entonces aquí está explicando y está diciendo quiénes deben de cubrirse. Ahora, mire, la palabra cubrirnos es una palabra griega, katakalupto, que significa cubrir completamente. Significa velo, significa cubrir. Entonces, cuando dice cubrir completamente, quiere decir, y también velo, quiere decir que hay una forma de cubrir aquí, pero hay una forma de cubrir todo el cuerpo también. Entonces, eso es lo que la Biblia está enseñando, cómo debemos de aprender a cubrirnos. Bueno, ahora, ¿quiénes tienen la función de cubrir al pueblo? Esa es una pregunta que debemos de hacernos. ¿Quiénes tienen la función de cubrir al pueblo? Miren, hermanos, esto es algo que es importante saberlo. Mire cómo dice Isaías 51:16. Y en tu boca he puesto mis palabras, dice. Y con la sombra de mi mano te cubrí. Oiga eso, ¿quién es el que está hablando aquí que con la sombra de su mano nos cubrió? Es Dios. Dios está diciendo, he puesto mis palabras en tu boca, pero te cubrí con la sombra de mi mano, dice, oiga eso. Y cuando habla de cubrir con la sombra de la mano, es algo que nosotros tenemos que preguntarnos. Entonces la mano de Dios cubre. ¿Y cuál es la mano de Dios? Los 5 ministerios. Entonces, ahora mire, bueno, los 5 ministerios son los que cubren. Efesios 4:11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de, ¿cuál es el propósito de estos 5 ministerios? Cubrir, pero en su cobertura dice que deben de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces 5 ministerios que son la mano de Dios, que dan sombra también. ¿Se acuerda usted que la gente sacaba a los enfermos, dicen, a la orilla del camino para que cuando Pedro pasase, aún la sombra de Pedro cayera sobre ellos para que fueran sanados? Entonces ahí está hablando, aún la cobertura de su sombra sanaba a la gente. Entonces miren la importancia de entender quiénes nos deben de cubrir. Bueno, seguimos para que el tiempo alcance, porque Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces quiere decir que cuando alguien se sujeta a un pastor, está reconociendo autoridad, está reconociendo cobertura. La cobertura es una autoridad sobre la vida de la persona. Entonces aquí está diciendo que la oveja se debe sujetar a su pastor y reconocer quién es el que vela por su alma. Fíjense que cuando dice, porque ellos son los que velan por nuestras almas, es que el pastor es el padre del alma también. Bueno, seguimos. Beneficios de estar bajo cobertura. Fíjese que cuando estamos bajo cobertura, somos libres de temor, según Proverbios 31:21. Mire, Proverbios 31:21 dice, no tiene temor de la nieve por su familia,
porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Entonces, cuando habla esto, hermano, de que toda su familia está vestida de ropas dobles, quiere decir que tiene doble cobertura. Es como que yo le digo, hermano, yo soy el que los cubre, su pastor, pero yo tengo un apóstol que nos cubre. Entonces tenemos doble cobertura. Entonces dice, no tiene temor de la nieve, porque sus hijos están cubiertos con doble cobertura. Entonces podríamos decir, hermanos, es Proverbios 31:21. Quiere decir que nosotros somos libres de temores también al tener cobertura. Ahora, somos perfeccionados a través de la cobertura. Mire cómo dice Efesios 4:12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. A fin de perfeccionar. Entonces quiere decir que la cobertura pastoral o profética o apostólica o magisterial o evangelística debe perfeccionar. Esa debe ser la función. Fíjense, hermanos, que aquí yo llego a un punto que hay pastores, disculpe, tal vez la expresión es un poco vulgar, pero se hacen de la vista gorda muchas veces. Mire, es tremendo. Me acuerdo que unas veces gente adinerada me invitaba a comer al Sambors, a algún lugar, y pastor, yo quiero estar en su iglesia, y pastor, yo quiero que usted me pastoree. Y le digo, ¿están seguros de lo que quieren? Y me decían, sí, muy seguros, nos gusta y queremos estar allí. Y yo le decía, pero yo quiero que entiendan algo, que yo soy de los pastores que si algo no anda bien en sus vidas, yo voy a hablar con ustedes y se los voy a hacer ver. Porque ¿cómo se va a perfeccionar una oveja, hermano, si el pastor nunca despioja la oveja? Yo voy a decir, usted, pastor, no diga eso. No, hombre, no lo tome a mal. En el sentido, el pastor despulga a la oveja. El pastor trabaja para que la oveja no traiga plagas. Entonces la cuida y si la lana la está asfixiando, llega el momento que tiene que saber cuándo cortarle la lana. Mire, todo eso es importante en el cuidado pastoral y en la cobertura que perfecciona. ¿Cómo se va a perfeccionar una oveja, hermanos? Si alguien dice, ay, no, si a este le digo lo que está haciendo o que está mal, este sabe de la iglesia. Ay, este es el que más aporta. Pues que se vaya. Dice que le tenía que llamar la atención a un hermano. Y un hermano aquí en la iglesia dijo, pastor, no le vaya a decir eso, porque se va a ir. Ni modo, tengo que decirse. Si se va, es que no quiere sujetarse. Si se va, es que no se quiere someter. Mire. Y directo, hermano. ¿Cómo va? Se fue. Se fue. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Esa es la función para perfeccionar. Hermana, ¿te pasa algo? ¿Sabes qué? He notado que caminas raro, como que no tienes buen equilibrio. ¿Qué está pasando? Ven, vamos a orar. Está perfeccionando. Pero hay algo que te estorba en tu caminar. ¿Qué fue lo que Dios hizo cuando Moisés subió al monte a ver la gran visión? ¿Qué fue lo primero que le dijeron? Bienvenido, hermanito Moisés. Candidato a predicador, profeta. Bienvenido. Así le dijeron. ¿Sabes qué? Acércate primero. Primero le dijeron acércate. ¿Quieres cobertura? Ah, claro, Señor, en este desierto está dura la cosa. ¿Quieres cobertura? Sí, ok. Para empezar, el lugar donde estás es santo. Mire, hermano, cómo se empezó. ¿Y qué sigue, Señor? Quítate lo que traes en los pies. Traes un caminar malo. Traes un caminar egipcio. Con costumbres egipcias. Bueno, está bien. ¿Quieres ver la grande visión? Sí, ok, quítate el calzado. Vamos a empezar por ahí, porque este lugar es santo.
Y aquel estaba asombrado, no le quitaba los ojos a la zarza, hermano. Es como que usted llega a una casa de un millonario, ¿va? Y usted está asombrado de todo lo que ve. Pero aquel estaba más asombrado, porque decía, ¿cómo es que la zarza no se consume? Le entró una inquietud por la visión que tenía. Miren, hermanos, esto es importante, tener inquietud en la visión. Porque si nosotros no tenemos buena visión, no vamos a avanzar. Y debemos de tener buena visión, buena cobertura. Amén. Entonces el Señor lo cubre, hermanos. Lo cubre, pero perfeccionándolo. Entonces aquí la Biblia dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El propósito es tener un cuerpo bien edificado, bien unido, bien concertado, fuerte. Amén. Sí, hermanos, porque muchas veces el pasar por alto todo como que no es correcto. Mire, si yo pasara por alto todo aquí, aunque somos poquitos, pero parecería mercado aquí, hermano. Y como yo les digo, bueno, o se están quietos o qué pasa. Entonces ya todos ya saben que a lo que venimos, ¿verdad? Entonces mire qué importante. Bueno, ser perfeccionado. Ahora yo le pregunto, es que usted tal vez va a decir, pastor, a mí tráteme con amor. Yo a todos los trato con amor. Pero cuando me dice el Señor, agarra el martillo, yo tengo que, digo, pues ahí va. Y tal vez vaya a sonar, ¿verdad? Duro o tal vez rompió el martillo. Digo, gloria a Dios, ya empezó la obra. Mira, hermano, o Arturo nos ha tocado romper piedras, unas piedrotas. Y le digo a Arturo, oye, ya está rompiendo, le digo, aleluya. Y mire, hermano, da alegría cuando uno ve que algo ya está cediendo. Entonces el pastor tiene que usar la herramienta. Y usted tiene que decir, ¡dele, hermano! ¡Échale más duro, hermano! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pero ustedes se quedan callados y ni amén dicen. No, hombre. Usted tiene que tener gozo. O sea, ¡aleluya! Por fin la dureza se está rompiendo. Mire, ya puso su mano el Señor sobre mí. Me está cambiando, me está transformando. Amén. Me está perfeccionando. Amén. Aleluya, hermano. Qué bonito es dejar de pecar, hermano. Algunos se deleitan pecando, pero no, es bonito dejar de pecar. Cuando uno peca, el diablo lo desnuda y lo avergüenza a uno. Y le trae desgracias, pero cuando uno se corrige, hermano, qué bonito. No lo tienen que andar cuidando a uno. A ver, dame el aliento. ¿De cuál tomaste? De tepache, papá, dice. Tepache fue lo que tomé. ¿Qué más tomaste? De horchata, papá, y de piña. Pero ¿qué más? De eso nada más. Ah, más te vale. A ver las manos. No huelen a hierba podrida, ¿verdad? Ah, sí, hermano. Qué delatante la marihuana, hermanos. Apesta feo y queda la peste en la persona que lo delata que estaba fumando marihuana. Y todo lo que es pecado delata. Porque a la persona le cambia la mirada. Le cambia el rostro, hermano. Entonces el pastor tiene que tener ojo, pero buen ojo, hermano. No voy a decir de cubero, por favor, porque no, ¿cómo que cubero? Buen ojo. Ah, esta ovejita como que ya se está viendo chueco. Como que se está desviando, entonces hay que trabajar para perfeccionar. Fíjese que esto es importante, ¿sabe por qué? ¿Cómo le llama el Señor a su amada cuando la ve? ¿Cómo le dice? Mi amada tiene ojos de paloma. Mire qué bonito, ojos de paloma. ¿No? ¿Cómo le dice el Señor? Hermana mía, paloma mía, perfecta mía. Mire. Entonces quiere decir que nuestra forma de mirar cambia. Nuestro rostro cambia. Y el amado se enamora de nosotros, como la amada, porque estamos siendo perfeccionados a cabalidad. Ahora mire.
También dentro de los beneficios de la cobertura, hermanos, debe de haber unción, debe de haber gozo, debe de haber alimento espiritual. Que usted diga, qué ungido está haciendo, porque grita mucho, o porque cuando habla algo, te llega. Aleluya, dice, es una unción esa palabra. ¡Qué bendición! Mire, yo no estoy en contra de que alguien grite, ¿no? Grite. Pero aquí el asunto dice, mire, Salmo 133, 2, dice que la unción es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, dice, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. ¿Cómo es la unción? Es un gozo. Es una alegría. El que veía la unción se alegraba, se gozaba, hermano. Mire, era algo que le encantaba ver al pueblo, cómo la unción descendía. Y aquí dice que descendía de la cabeza, la barba, las vestiduras, hasta el borde de las vestiduras. Entonces ahí nosotros vemos la ministración, hermanos, que trae beneficios a nosotros, la ministración de cobertura que nos trae beneficios. Y el beneficio es un gozo, porque sabe que el gozo mata la depresión, el gozo mata la tristeza, el gozo nos abre los ojos y nos llena, hermanos. Entonces, qué bonito, dice uno, qué hermoso. Por eso es importante que nosotros digamos, mire, yo siempre le digo al Señor, a mí sí me ha quedado eso que David dijo, Señor, unge mi cabeza con aceite fresco. Amén. ¿Y qué dijo? Y que mi copa esté rebosando. Que la copa esté rebosando, es decir, y que yo tenga mucho gozo, Señor, aleluya, un gozo grande, hermoso. Hermanos, cuando hay gozo, eso es bueno, porque el que está amargado o se va o se queda para tener un cambio. Entonces, mire, esos son los beneficios, hermanos, de la cobertura, traer unción y traer gozo, pero también traer alimento espiritual. Que usted diga, ay, se aventó como 100 chistes el predicador, ¿no sabe usted? Pero salí hueco, vacío. ¿Qué necesitamos? Que nos alimente. Que esa cobertura nos alimente. Entonces mire cómo dice el Salmo 23. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces, hermanos, entendamos que la cobertura también debe alimentar. Y que usted diga, ay, hermano, qué rica palabra. Mire, cuando uno está acostumbrado a sentarse a la mesa y comer bien, uno dice, qué rica comida. Hasta dice uno, gracias, papito, qué sabrosa comida. Mire, hermanos, que nosotros con mi esposa nos íbamos desde aquí a Guatemala a escuchar al apóstol Ríos. Hermanos, nos íbamos desde el viernes para caer el sábado en Guatemala y el domingo tempranito dándonos un baño con agua fría, hermano, para cruzar la ciudad. Pero nomás íbamos entrando a aquel templo, hermanos, y acá esas alabanzas tan bonitas, acá hay unción, hermanos, impartiéndose por todas partes. Y cuando el apóstol tomaba el lugar, no sé, qué bonita palabra, qué bárbaro. Mire, salía uno satisfecho. Entonces el salmista está diciendo, yo tengo una cobertura que me da de comer donde hay delicados pastos. Ahí no hay que no puedo comer porque está pastoso, está, decimos, duro, ¿eh? El pasto. Y como que no se puede digerir. Dice, en lugares de delicados pastos. ¿Sabe cuál es el pasto delicado? El tiernito. Que hasta el corderito lo puede comer, hermanos, y lo puede digerir. Y entonces se alimenta el corderito. ¿Y qué hace después de la oveja también alimentarse? Entra en reposo. Y el asunto nosotros, por eso dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Quiere decir, aguas tranquilas. Te va a llevar a un río donde te vas a relajar con el puro ruidito del rillito y te va a pastorear correctamente. Ese es el punto al que tenemos que llegar. ¿Cómo debe de alimentar una cobertura?
de modo que traiga descanso a la oveja. Si la oveja está turbada, afligida, angustiada, perturbada, hermano, una situación terrible, el pastor tiene que llegar y meterla a las aguas de reposo donde la pastoree. Y que la oveja diga, hoy sí tengo paz, hoy sí tengo tranquilidad. Me acuerdo cuando sube pastor en Catepec, una oveja estaba peleando, no, pastor, que aquí, que allá, y echando pleito. Le digo, hermanita, vamos a orar. Cuando oramos, yo, Padre, que tu gloria caiga aquí, Señor, que tu gloria descienda, que tu gloria haga grandes cosas. Llore y llore la mujer. Terminó y, pastor, perdóneme, pastor. Usted es mi pastor, perdóneme, pastor. Yo lo amo, pastor. Sí, dije, al principio quería echarme pleito. Pero ese es el trabajo de una cobertura. El trabajo de una cobertura no es pelear con las ovejas, es llevarlas a las aguas de reposo, donde fluye el poder de Dios, donde se ministra la paz del Señor. Amén. Bueno, esos son los beneficios de estar bajo cobertura. Nos quedan 10 minutos. A ver qué hacemos en 10 minutos. La cobertura también debe dar disciplina y corrección para no desviarnos del camino de santidad. Decir usted, hermano, la disciplina es varita. ¿O cómo es la cosa? Mire, Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Y qué dice? Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tú eres mi pastor, mi cobertura, pero nunca sueltes tu vara. Mire, hermano, que una oveja le diga así a un pastor, pero nunca sueltes su vara, pastor, porque yo veo la vara y me da aliento esa vara. Aún en medio de un valle de sombras y de muerte, ver su vara me conforta. Mire, hermano, qué bonito cuando la oveja llega a esa relación pastoral, a entender su cobertura. Y dice, pastor, una cosa más linda, que yo entienda que usted está ahí y que aunque hay demonios que son sombras, no tengo miedo, porque sé que usted está ahí con mi cobertura. Y me va a ayudar a que yo entienda cómo puedo obtener la victoria y pasar ese valle. Pero aún la vara en medio de la muerte también me anima. Mire, hermano, tu vara y tu callado. A ver, ¿le dan aliento a usted la vara o lo hacen así? ¿Ese es el aliento o cuál es el aliento que le da la vara y el callado, hermano? Mire, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Me van a traer fortaleza. Hermanos, qué importante es que la oveja aprenda a reconocer disciplina, corrección, para que la oveja no se desvíe del camino. Si a la oveja no se le da disciplina ni corrección, la oveja se puede desviar. Y ese es el problema. Y es ahí donde nosotros debemos de entender que si una oveja es caprichosa, es rebelde y no reconoce cobertura pastoral, hermano, no se puede pastorear. Mire qué tremendo, tiene que cambiar de campo. Porque no quiere ser educada, no quiere ser formada, no quiere ser instruida. Parece que la vara no infunde educación. Hermanos, en aquel tiempo el papá lo veía a uno y con una miradita uno decía, quietecito Elías, porque ya sabes. Mi papá no hablaba mucho, una mirada nada más. Ya decíamos, sí, ya entendí la mirada. ¿Te portas bien o llegando? Cosechamos frijol. Hermanos, es importante que lleguemos ahí a entender esa función ministerial que nos está haciendo reconocer
autoridad. Cuando una oveja no reconoce autoridad, no reconoce disciplina. Toca a veces decirle a alguien, ni modo, mi hermanita del alma, mi hermanito, te tendrás que sentar un tiempecito. Y pastor, ¿cuánto va a ser ese tiempo? Algunos quieren decirle que uno le diga 10 días, hermano. No. Yo le digo, como des fruto, así va a ser el tiempo. Porque la oveja tiene que dar fruto de arrepentimiento, ¿estamos de acuerdo? ¿No se acuerda usted que Juan el Bautista, cómo le decía a aquellos que venían a bautizarse? Hagan frutos dignos de arrepentimiento, les decía. Entonces quiere decir que si la oveja, hermanos, está siendo disciplinada, ha recibido corrección para que no se desvíe el camino, entonces la oveja tiene que aprender a entender que si se arrepiente rápido, su manera de pensar cambia, porque arrepentimiento también es eso, cambiar de manera de pensar. Cambia su manera de pensar de que debe arrepentirse y buscar a Dios y congregarse y consagrarse, entonces, y empieza a dar fruto, entonces la disciplina va a ser quitada. Pero ya ve que algunos como tradición, 1 año, dice, no hombre, si da fruto antes, ¿por qué le vamos a poner 1 año? Yo pienso que no. Yo pienso que la disciplina es por amor, ¿estamos de acuerdo? Dice que mis hijos negociaban conmigo. Me decían, papá, mira, nada más danos 2. Y por amor yo les decía, bueno, está bien, 2. Pero cuando no, yo les decía, no, hoy te tocan 5. Y no hay escape. Te portaste muy mal hoy y ya sabes por qué te voy a corregir. Ya sabes por qué te voy a disciplinar. Así que híncate, vete al cuarto, híncate y vamos a orar. Lo primero que hacíamos era orar. Y después, mira, ahí va, 1, 2. Hermano, ¿cómo es el amor de un padre? Que me acuerdo que una vez en la secundaria mi hijo me dice, papá, no me castigues hoy. Me partió el corazón, hermano. Te prometo que ya me voy a portar bien. Y sí le creí, hermano. Me abrazó y me dice, pero vamos a hacer algo, ¿no? Vas a pedir perdón donde te portaste mal. Y lo hizo. Te prometo que en la prepa voy a estar, como yo sabía lo aplicado que era mi hijo, y yo le dije, mira, ¿cómo saliste? Te prometo que en la prepa voy a ser mejor. Y un día vamos a una reunión de padres, y dice la maestra, ¿quién es el papá de apellido Marroquín? Y levanté la mano. Delante de todo aquel montón de papás que había, híjole, me dieron hasta ganas de llorar, de por sí yo soy chillón. Y hermano, y dice, Señor, lo felicito. Qué excelente hijo tiene. Me sentí muy honrado. Y le digo, hijo, gracias por honrarme en público. Te bendigo, hijo, gracias. Y mire, y fue aplicado para estudiar. Pero, ¿por qué uno va a castigar cuando el hijo su manera de pensar ya le cambió? ¿Por qué va a castigar? Si el hijo ya está realmente comprometiéndose a ser un buen hijo. Entonces ahí es donde llegamos al entendimiento que cuando no entiende, entonces la disciplina sí tiene que llegar. La corrección tiene que llegar, la amonestación. Y esto, hermanos, es bonito. ¿Por qué? Porque aprendemos a reconocer que tenemos un Padre. Mire, yo cuando mi apóstol oró por mí, por mi esposa, nos hincamos y oró y nos dio la cobertura. Me paré, hermano, cuando terminó rápido y lo abracé llorando, hermano. Le dije, usted es mi Padre. Mire, entendí en la cobertura de autoridad que mi apóstol era mi Padre. El Padre de mi alma. Porque nosotros tenemos 3 padres, le cuento. Uno que no está así, otro es, no, sí, no es cierto. Pero tenemos Padre biológico, del cuerpo, quien corrigió el cuerpo. Padre del alma, que es el pastor. Y Padre del espíritu, que es Jehová nuestro Dios. ¿Se da cuenta? 3 padres tenemos.
Dios no dejó en orfandad nuestro cuerpo, nuestra alma, ni nuestro espíritu. Nos cubrió. Mire qué bonito, hermano. Nos cubrió. Mire, por eso aquí dice Gálatas 3, 1, 2 y 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? Mire lo que está diciendo el apóstol. Entonces, hermanos, ya viendo eso, entonces podemos decir que el Padre disciplina para que la oveja no se desvíe por otra clase de doctrinas y le amonesta. Mire, ¿cómo reconocemos nosotros cobertura? Sujetándonos a los ministros que velan por nuestras almas, diezmando y ofrendando. ¿Cómo más? Comprometiéndonos a servir en el ministerio según la visión que Dios ha dado al ministro del lugar. Y podíamos seguir, pero hermanos, a mí se me va el autobús, usted se le va la ruta, ¿verdad? Y a las hermanas el taxi. Entonces, para que eso no pase, terminamos a buena hora. Le damos la gloria al Padre de entender que la cobertura nos beneficia en gran manera. Mire qué importante, nos beneficia en gran manera. Porque cuando reconocemos que tenemos cobertura, diezmamos. El diezmar es reconocer autoridad sobre nosotros de cobertura. Pero también, hermanos, aprendemos a comprometernos. Fíjense qué importante. A servir con el ministerio que nos cubre. Entonces aquí es importante que nosotros entendamos que no solo es venir a la iglesia, es también comprometernos al estar bajo cobertura a servir a Dios. Hay muchas formas de servir. Pero mire, ahí se los dejo para que lo apunten. Y creo que sí lo cambiaba, sí. Ahí le puse cómo reconocemos cobertura. Entonces, si usted lo entiende, usted va a decir, pues bueno, qué importante es estar bajo cobertura. Porque sabe usted que el estar bajo cobertura, llegamos al punto de entender que cuando Jesús estuvo en Jerusalén, dijo, oh Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces te quise juntar como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Eso es cobertura. Ahí el Señor está hablando como un profeta. ¿Cuántas veces te quise cubrir como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Entonces les dijo lo que les iba a pasar por no recibir la cobertura profética que Él les estaba ofreciendo en ese momento. Mire, qué importante. Pero bueno, oremos y digámosle al Señor, Señor,